que hoy podamos estar atentos a lo que el Padre nos va a hablar a través de esta enseñanza, que le he llamado la sabiduría del reino, y ya vamos a ver por qué. La semana pasada nos habíamos quedado hasta el versículo 7, estamos mirando el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Recuerden que estamos ya terminando este libro hermoso de Samuel. Estamos en los últimos capítulos y ya para terminar este libro, ¿verdad? Es como tan lindo, tan interesante ver cómo va terminando todo, cómo también va cerrándose un ciclo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que nuestro Padre Celestial nos habla, nos dice. Dice la Escritura: y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Me imagino que se recuerda la enseñanza de la semana pasada. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos habla. ¿Por qué dice que Amasa le sale al encuentro? ¿Por qué aquí hace referencia de estando cerca de la piedra de Gabaón? Vamos a ver un poquito acá. Gabaón, vamos a ver un poquito. Gabaón es un lugar importante en la historia y en el pueblo de Israel. Gabaón es un lugar donde se produjeron varias batallas importantes en el tiempo de Josué. Eso lo vemos en Josué capítulo 10. Gabaón también es importante porque fue uno de los lugares donde se construyó un altar para adorar al Todopoderoso. En Primera de Reyes, capítulo 3, se menciona que Salomón ofreció un sacrificio en un altar a, que levantó al Todopoderoso allí en Gabaón para pedirle al Todopoderoso que le dé sabiduría. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Rasgos importantes que nos hablan de Gabaón. Vamos a ver qué más dice Gabaón. Gabaón es un lugar de engaño. Gabaón es un lugar de astucia, porque vamos a ver aquí qué pasó. En Gabaón usaron la astucia los gabaonitas con Israel, ¿sí? Allí en Gabaón se hizo un pacto importante Israel con los gabaonitas. Este pueblo de los gabaonitas más adelante se convirtió como en parte del pueblo de Israel. Eso está en Josué 9, pero a base de engaño, a base de astucia, ¿sí? Entonces, para resumir acá lo que habla de Gabaón, ¿qué podemos decir? Es un lugar de engaño, de astucia, un lugar donde se han producido batallas importantes, un lugar donde se han hecho pactos, donde se ha adorado al Todopoderoso, ¿sí? Si nosotros ya cuando estudiemos el próximo capítulo o estudiamos también Josué 9, vamos a darnos cuenta el significado, la simbología de Gabaón. ¿Qué nos enseña? Nos enseña la necesidad de ser cautelosos, cuidadosos al hacer tratos con otras personas. También de honrar los pactos que nosotros hemos hecho. Ya dijimos que en Gabaón se hizo un pacto a base de engaño, de astucia, pero hubo un pacto. Quebrantar un pacto trae consecuencias, ¿sí? Lo vamos a ver en el capítulo 21, la semana que viene, las consecuencias que hubieron por quebrantar el pacto que hizo Josué con los gabaonitas, ¿sí? Entonces, para nosotros ahora, ya que decimos que es un lugar de pacto, nosotros, el pueblo de Israel, injertados, ¿verdad? Por esa emuná en Yeshua, entramos por ese pacto en la Torá. ¿Será que estamos honrando, obedeciendo ese pacto? ¿Será que ese pacto que hicimos a través de la Torá, estamos en fidelidad o hemos quebrantado el pacto con el Todopoderoso?
Es un buen tiempo, ya que estamos hablando de Gabaón, que nosotros podamos meditar cómo estamos con ese pacto que hicimos con el abacados. ¿Cómo estamos con ese pacto que hemos hecho con él? No creamos que con él podemos jugar. No creamos que ayer le dijimos, hace un mes, hace un año, que queríamos su Torá, abrazamos su Torá, que entramos a ser parte del pueblo de Israel, pero hemos quebrantado su pacto. Tengamos mucho cuidado porque con el Todopoderoso no se juega. Un buen momento para recordarnos eso. Decimos que Gabaón representa también batallas. En el capítulo 4, la semana pasada, estudiamos que el rey David le dijo a Amasa, convócame a los hombres de Judá. Él tenía que salir a convocar. ¿Por qué? Porque hubo uno que se rebeló contra el rey, ¿cierto? Uno que provocó una división. El rey rápidamente da una orden y le dice a Amasa, convócame. En 3 días tú tienes que presentarte acá. Pero resulta, ya estudiamos eso, que Amasa no hizo o no obedeció la instrucción del rey tal como se le dijo. Él no regresó a los 3 días, ¿sí? Entonces, Amasa no reunió a Judá, no fue a cumplir la instrucción como se le dijo. Pero resulta que en el verso 8, dice que cuando Joab llega, ¿verdad? Allí cerca de la piedra, como dice el verso 8, cerca de la piedra grande que está en Gabaón, Amasa sale al encuentro. Amasa quiere reunirse, quiere adherirse, ¿sí? Para ir eh, a, a cumplir la asignación de David de ir tras el rebelde, ¿sí? Es decir, él quiso hacer las cosas como a él pensó que estaba bien. No obedeció la instrucción tal cual le dijo el rey, tal cual le dijo David. Porque él pudo decir, yo sí hice lo que me dijo, yo salí, pero me demoré un poquito, pero salí. Cuidado, estamos retrasando nosotros los cumplimientos de los propósitos del Padre a causa de nuestro retraso, a causa de que nos estamos quedando, ¿verdad? El tiempo que a nosotros nos parece que debemos de quedarnos y vamos cuando a nosotros nos parece. Tengamos mucho cuidado. Si el rey acá le dijo, en 3 días tú estás acá, y él no regresó, él armó otro ejército, fue a hacer lo que tenía que hacer. Igual en nuestras vidas. No creamos que el Padre va a tener toda la paciencia del mundo para esperarnos a que nosotros dejemos el pecado, para que nosotros querramos cambiar, para que nosotros decidamos servirle al Padre, para que nosotros le demos el tiempo que el Padre nos esté pidiendo. Tengamos cuidado, porque Él es el Rey, Él es soberano. No crea que Él nos va a estar esperando todo el tiempo del mundo, porque quizás nos ha insistido una vez, 2 veces, 3 veces, y nos dice, mira, es la última oportunidad, y pensamos, sí, yo sí lo voy a hacer, pero más adelante, como quizás pensó Amasa, yo sí reúno a Judá, pero no, en 3 días es muy rápido, muy corto tiempo el que me ha dado el rey, yo voy por ahí en 8 días. Quizás nosotros estamos como una Amasa, saliendo sí a cumplir una instrucción, pero en el tiempo que a nosotros nos parece, allí queremos hacerlo. Amasa representa eso. El creyente que obedece a medias y una obediencia a medias es desobediencia. En el reino se obedece las instrucciones tal cual se nos ha dicho. No podemos obedecer a medias. No obedecer las instrucciones trae consecuencias y aquí ya iba a haber una consecuencia para Amasa. Y aunque Amasa no fue el rebelde, pero iba a haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque no obedeció tal cual le fue dicho. Cuando se encuentra con Joab, dice el verso 8, Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Aquí miremos algo interesante, algo para nosotros los que decimos que somos guerreros, para nosotros que decimos soy guerrero en el reino, ¿sí? Esto nos indica que Joab primero estaba vestido con su vestimenta de soldado,
Un soldado se identifica por su vestimenta y estaba ceñido, nos da a nosotros a conocer que él estaba preparado. ¿Será que usted está ceñido en la posición que el Padre le ha dado para que trabaje en el reino, para que haga algo en el reino? ¿Será que verdaderamente usted está ceñido? Ceñido quiere decir preparado. Voy a poner un ejemplo en el ejército de Israel, ¿verdad? Ellos, podríamos decir, no soltaban su espada, al lado de ellos dormía su espada. ¿Será que nosotros estamos ceñidos y estamos preparados para en cualquier momento que nos toque intervenir, hacer algo, lo hagamos? ¿O tenemos que esperar y decirle al Padre, ahorita no tengo tiempo, cuando tenga tiempo lo hago? Un guerrero, un soldado en las filas del ejército de Israel está preparado en todo tiempo, está ceñida su espada, es decir, en todo tiempo la palabra, en todo tiempo está listo, dispuesto para cualquier asignación que se le entregue. En ese momento el soldado no va a decir, bueno, rey, pero déjeme ir a ponerme mi uniforme. Hay gente que dice, no, yo no puedo ir a orar por esa persona porque es que yo tengo que entrar en ayuno, tengo que entrar en oración, ¿cierto? Un guerrero tiene que estar preparado, viviendo una vida de santidad, porque muchos no han entendido lo que dice la Escritura cuando nos habla y nos dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces dicen, ah, no, yo para ir a hacerme frente a las tinieblas tengo que ayunar primero y orar. Ayunar, orar, es decir, estar llenos del Ruach, llenos del Espíritu, con la autoridad del Padre, para un guerrero, eso es en todo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar esa duda que hay en nosotros, que no somos capaces, que no vamos a poder. Esa incredulidad que hay en el creyente, que no va a poder, esto es lo que necesita, ayuno y oración. Necesita fortalecerse en el espíritu para que usted crea que si el Padre le dio una asignación, es porque usted lo puede hacer. ¿Qué pasa también? Dice que tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga, o sea, con una espada en su vaina. Joab estaba preparado en todo, su vestimenta, con su espada, ¿sí? Estaba preparado aún en la capacidad de su fuerza para una batalla, porque los débiles no pueden ir a una batalla. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la palabra? Los débiles, los pusilánimes no pueden ir, ¿sí? Oído Shema, aquellos que están débiles, tanto espiritual y aún también de forma natural. ¿Cómo estamos nosotros? Oído Shema. Vemos acá, ¿sí? Que, ¿qué nos dice la Escritura acerca de la vestimenta que todo creyente debe de tener? Vemos acá en Joab una vestimenta militar. Vemos en Joab una vestimenta, ¿verdad? Que lo identificaba como parte del ejército en Israel. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Efesios 6, capítulo 6, voy a leer rápidamente del 14 al 17, dice, por lo tanto estén firmes, tremendo, firmes, no débiles, ni espiritual, ni moral, ni emocional, porque hay personas que emocionalmente están débiles y no pueden entrar a una batalla. Oído Shema, porque van a haber instrucciones. ¿Sí? Dice, tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de sus cinturas. Pónganse el pectoral de justicia. Sacerdotes, pectoral, sacerdocio. ¿Cómo estamos ministrando? ¿Cómo está nuestro sacerdocio? Usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Anunciar el reino. Siempre carguen el escudo de la fe, con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno. ¿Qué es lo que va a hacer? Que esos dardos de fuego del maligno retrocedan, se extingan, como dice acá, se apaguen. Nuestra emuná. Emuná, fe, no es una palabra cualquiera. No es solo dos letras, fe y yo tengo fe y ya. Tiene que ver con emuná, tiene que ver con una fe obediente a lo que escrito está. ¿Qué va a obedecer usted? ¿Cómo va a obedecer si usted no conoce? Qué importante es que conozcamos Torah, que conozcamos las instrucciones, porque de lo contrario, ¿qué va a obedecer?
Dice también, tomen el casco de la salvación juntamente con la espada dada por el Ruach. Esto es la palabra de Adonai. ¿Cuál es nuestra espada? No es el que más grita, no es el que más hace revolotear a la gente y dice, mire cómo se está liberando porque está quedando vueltas y vueltas y cae y que salta. Eso no es una liberación. Eso es un show. Eso es un espíritu de Kundalini en medio de mucho pueblo creyente. Tengamos cuidado y no nos dejemos engañar de Jezabel. Usted ve a Yeshua liberando, al ser libre, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes, nuestra vestimenta y nuestra arma tiene que estar todo el tiempo con nosotros, ¿sí? Y dice acá algo importante, que la espada le cayó cuando él avanzó. Vamos a ver algo, ¿dónde está su espada? Yo no estoy diciendo física, ¿dónde está la palabra? Usted va a decir, no, yo aquí tengo mi Torah o aquí tengo mi Biblia. No es literal, no es lo que usted tiene en sus manos y que para muchos quizás estará lleno de polvo. Es cuánto o dónde o hasta dónde usted sabe manejar su espada. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto? Es decir, ¿cuánto conocimiento y cuánta aplicación de la escritura tiene en su vida hasta este tiempo? Yo no sé cuánto tiempo usted tiene de creyente. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene conociendo la verdad. Pero muchos, a la verdad, la espada se les ha caído. Es decir, la palabra ya no está en su corazón, porque ahí debe de estar la palabra. ¿Qué pasa? Dice que se le cayó, ¿sí? Nosotros diríamos, vamos a ver algo acá, diríamos, seguro que no se la ajustó bien. Pero ¿cómo si arriba dice que estaba ceñido en su ropa? ¿Cómo si dice que tenía pegadas sus lomos el cinto? Estaba bien, usando muy bien su vestimenta de guerrero. ¿Cómo es eso que se le cayó la espada? ¿Cierto? Podríamos decir, no, no, es que no se la colocó bien, por eso se le cayó. Pero eso no fue así. Joab era un hombre de guerra. Joab era un hombre adiestrado en batallas. ¿Sabe algo? Aquí podemos ver que Joab lo hizo a propósito. A propósito, él hizo que se caiga su espada y vamos a ver por qué. ¿Sí? Podríamos decir, él no se la ciñó como que respondía, sino de una manera tal que cuando él camine o se incline, se le caiga. Aparentemente, él estaba queriendo hacer ver como un accidente, pero ¿qué era lo que quería o cuál era la intención de Joab? ¿Sí? Él aparentó un accidente para recogerla, para que su espada él la pueda tener desenvainada en su mano y lista para usarla, porque él se encontró con Amasa. ¿Sí? Veamos qué más. Dice el verso 9. Entonces Joab le dice a Amasa, ¿te va bien, hermano, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra, con su mano, la barba de Amasa para besarlo. Vamos a ver acá. Le llamó hermano porque ellos eran primos. ¿Sí? Recordemos, ya eso lo habíamos visto anteriormente, que sus mamás, las madres de Amasa y de Joab, eran hermanas. Y dice que lo toma a Joab con la diestra, toma su barba para besarlo. ¿En dónde? En la piedra, ¿verdad? Como dice acá, que está en Gabaón. En Gabaón, un lugar de, también que significa engaño, astucia. Joab, vemos acá, que con astucia y con engaño toma la barba, ¿verdad? Porque en ese tiempo era pues como una señal de un saludo amigable, de una bienvenida, ¿verdad? ¿Y qué pasaba acá? Esa espada que ya se había caído, ¿verdad? Hizo parecer que Joab estaba desarmado. Y vemos acá algo interesante. Joab iba a usar su espada.
iba a atacar, un guerrero iba a atacar, ¿verdad? Aunque con engaño, con astucia, él iba a atacar. Pero, ¿qué pasa acá? Le dice, ¿cómo te va, hermano mío? Y toma su barba para besarle. Note algo importante acá. No todo el que te dice hermano, hermana, el que te saluda afectuosamente o te da un beso, significa que te ama. Hay besos como el de Judas. Hay besos que también van acompañados con espada. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Este beso en Gabaón, recordemos que este beso, este saludo fue en Gabaón, ¿verdad? Es un lugar de engaño y de astucia. Vamos rápidamente al verso 10. Dice, y Amasa no se cuidó de la espada que estaba en la mano de Joab. ¿Cómo es eso? Él no se cuidó. ¿Por qué? Porque fue con engaño, le fue a saludar amigablemente. Muchas veces así sucede con el creyente. Estamos convencidos, creyendo que todos nos aman porque nos dicen hermano, hermana, porque nos dicen palabras bonitas, ¿verdad? Pero pueden estar desenvainada la espada de su lengua. La espada de su lengua puede estar tan desenvainada y te está dando muerte. Tengamos mucho cuidado. Resulta que entonces dice que Amasa no se cuidó de la espada que estaba en la mano de Joab. ¿Por qué él no se protegió? ¿Por qué? Primero porque Amasa creyó que la espada se le cayó accidentalmente. Él no se dio por enterado de que Joab la necesitaba desenvainada. ¿Sí? Algo importante, Shema, hay quienes no disciernen el engaño. Hay quienes no disciernen las astucias y el engaño de muchos. Tengamos cuidado. Dice también el verso 10, ¿sí? O sea, Joab, lo hirió con ella, con la espada, en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución del rebelde, o sea, de Seba, hijo de David. Vamos a ver acá algo importante. ¿Sí? Dice que lo hirió en la quinta costilla, o sea, su espada desenvainada fue la que usó rápidamente para que para darle un certero golpe a quién, a Masa. ¿Y qué representa Masa? Aquel que no fue a cumplir una instrucción del rey, aquel que no obedeció tal como se le dijo la instrucción. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice también acá, ¿verdad? En la escritura hay varios pasajes donde nos indican que hombres de guerra daban su golpe en la quinta costilla. Dicen los estudiosos que los hombres de guerra siempre apuntaban directo a sus enemigos, a uno de sus órganos, para herir sus órganos y que se desangre, que muera, ¿sí? O sea, ellos no iban jugando, así como el enemigo no juega, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Joab, aquí podemos decir que despiadado, ¿sí? ¿Por qué? Porque asesinó a Amasa y eran familia. Amasa, si se recuerda, también fue el hombre que lo reemplazó como comandante en el ejército de David, ¿sí? Recordemos que eso fue luego que Salomón, ¿verdad? Perdón, que Absalón hizo la revuelta, Amasa fue general, lo había desplazado. Entonces había una rivalidad, ¿verdad? Y también Joab se preocupó, ¿por qué? Porque Amasa no estaba sirviéndole al rey de forma genuina. Es decir, aquí había
recibido una instrucción, pero no la fue a obedecer. No hizo como el rey le pidió. Y algo que nos llama tanto la atención es que Joab era un guerrero y muy valiente. Bastó un solo golpe con su espada para matar a este hombre llamado Amasa. Y hay algo importante para todos los guerreros que estamos acá en esta noche. Un guerrero sabe dar golpes certeros. Un guerrero conoce dónde golpear al enemigo. Un guerrero no da golpes en el aire. Un guerrero no se pasa dando vueltas. Sabe dónde debe golpear al enemigo. ¿Cuál enemigo? Usted dirá, pero yo no tengo enemigos. No estoy hablando de un enemigo de carne y de sangre. Hay enemigos que están dentro del hombre, dentro del creyente, y aún no han podido eliminarlos. Muchos quieren ir a matar a Goliat, pero todavía no han sabido enfrentar ni matar osos ni leones. ¿Cuál es ese oso? ¿Cuál es ese león, profeta? ¿Sabe qué? Muchos aún no han podido terminar con su soberbia, con su rebeldía, con su obstinación. Muchos todavía no han podido terminar y darle un golpe certero, ¿sí?, a ese orgullo. Muchos todavía no han podido darle golpes certeros a aquello que por muchos años los tienen haciéndole la guerra. Si usted es un guerrero, sepa darle un golpe certero a ese enemigo que no le permite avanzar, a ese enemigo que no le deja crecer dentro del reino, ¿sí? ¿Qué puedo decir de esto? Para muchos será la lujuria, para muchos será los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la masturbación. Para muchos será la fornicación, para muchos será el adulterio, para muchos será la sensualidad, para muchos será, mire, hay tantas cosas que podemos nombrar en esta noche, en la vida de creyentes, que todavía no han podido darle una estocada final a ese enemigo, a ese que se levanta. ¿Qué pasa? Más adelante dice, después Joab y su hermano Abisai, también eran familia, eran hermanos, fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Fueron tras el rebelde, tremendo. Exterminaron a Masa, alguien desobediente, alguien que no cumplió la instrucción, y luego salen en busca del rebelde, del que trajo división. Exterminan a Masa y se une Joab y Abisai. Recordemos que a Abisai se le dijo que vaya. Y se unen e inician una persecución en busca de un solo hombre, en busca de Seba. Ese uno causó rebelión y división en el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver esta pequeña porción, no de forma literal. Joab y Abisai eran hermanos, eran primos de Amasa. Es decir, los tres eran familia de David. Pero ¿qué pasa acá? Por cuestiones del reino, ¿qué hicieron ellos? Defendieron los intereses del reino. ¿Qué nos habla esta porción a nosotros? En este tiempo, nosotros debemos de hacer lo mismo. Claro, no de forma literal, que usted vaya a ir a golpear a un familiar, no. Pero usted tiene que saber usar muy bien el arma que el Padre le ha dado. El arma suya es la palabra. Usted tiene que ir de forma espiritual y usar bien la espada. ¿Qué es familia? Pero usted tiene que usar la espada con la familia. Acá ellos eran familia, pero por cuestiones del reino, ellos usaron espada. Ellos fueron a defender el reino. ¿Por qué la espada de la palabra? ¿Y por qué la familia? ¿Sabe por qué? Porque esa espada que el Todopoderoso le ha dado, esa palabra corta,
Esa palabra hiere. Esa palabra causa dolor. Es espada. ¿Y a quién tiene que enfrentar con esa espada? A su familia, porque no son sus intereses, son los intereses del reino, ¿sí? Pero para eso es necesario una cosa. Para defender los intereses del reino, le voy a decir algo, tenemos que poner a un lado la familiaridad, a otro lado nuestro llamado y nuestro servicio en el reino. Qué importante es eso. Si usted ha dicho que se ha enrolado en las filas del ejército de Israel, usted tiene que saber diferenciar su familia y los intereses del reino. Hay quienes no usan la espada con la familia, porque dicen, no, es que si le digo algo, mi tía, mi primo, mi hermano, mi sobrino se enoja. Es que, vea, es que yo tengo que ir con pinzas despacito porque si no se enoja. Si no, en fin, hasta si está recibiendo algo de la familia, vivienda, comida, en fin, dirán, no, es que si no ya no me da la comidita, si no ya no me da la dormida. Si yo le confronto con la espada de la palabra el pecado de mi familia, no es que hasta me quita la casa, no es que quizás que me, no, 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 mejor no le digo nada. Entonces, yo le voy a decir algo. Todavía no está preparado para las filas del reino. Todavía no está preparado para ser un valiente. Porque lo que a mí me enseña esta porción es que si usted le sirve al rey, usted debe de dejar a un lado, la familiaridad. La familiaridad no le deja avanzar. La familiaridad no le permite servirle al rey como él quiere que le sirva. Usted va a decir, sí, yo le sirvo, pero a medias, como a masa. Así no es en el reino. Recuerde que Yeshua dijo que los primeros enemigos también van a ser los de tu propia casa. Es decir, tu familia se van a convertir en tus enemigos por causa de quién? Del reino, de la palabra. Y eso es lo que muchos no quieren. Dicen, ay, no, yo confrontarle, no, no, vea, pierdo mi familia, pierdo mis amigos, pierdo los hermanos de la congregación. Por eso muchos pastores no quieren venir a la verdad. No quieren venir a la luz, como dice la escritura, porque sus obras son malas, porque en ellos hay tinieblas y no quieren ser confrontados por la luz. En el reino, eso es lo que se aprende, a separar la familiaridad, porque entonces a usted no lo van a ver como un siervo, como un ministro del reino, ¿sí? Como dijo Pablo, ah, no, si yo ando que la gente me haga, si yo ando para que la gente buscara agrado de la gente, entonces ya no soy un ministro de Yeshua, ya no soy un servidor en el reino, porque entonces ando buscando agradar a la gente, ando buscando que la gente me aplauda, que la gente me dé like, que la gente me diga profeta. No, yo prefiero que me digan, no, esta profeta no es de Dios. Yo prefiero que me digan eso a causa de confrontarles el pecado y no que me digan, ay, no, linda profeta, vea, hermosa. No, no, no. En el reino trabajamos para el rey. Y usted en el reino va a ser criticado, se le van a murmurar, le van a decir de todo. Pero es necesario que aprenda que en el reino usted tiene que aprender a llevar, ¿qué cosa? Las, como dice, las marcas de su llamado. Vamos y sigamos. ¿Qué pasa? Vamos a ver el verso 11. Hasta el 10 vemos que ellos salen en persecución, ¿verdad? Dice el 10 que salieron en persecución, o sea, a buscar al rebelde. ¿Sí? Verso 11. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Tremendo, porque la gente se quedó allí mirando, ¿sí? Dice, y Amasa hacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Vamos a ver qué es lo que nos habla esta persona.
Yo sé que usted la ha leído muchas veces. Vemos acá el verso 11. Dice que uno de los hombres de Joab, uno que pertenecía a su escuadrón, por decirlo así, se para. No es que estaba sentado ni acostado, no, no, se paró con autoridad. Y él dijo, cualquiera que ame a Joab y a David, que vaya en pos de Joab. Es decir, ¿cuántos van a seguir a Joab? ¿Sí? Era necesaria, ¿por qué estas palabras? ¿Verdad? ¿Por qué eran necesarias que alguien se levante y diga, ¿quién va a seguir a Joab? Recordemos que hasta ese entonces estaba como general del ejército de David Amasa, el que estaba revoltándose ya ahí muerto, ¿sí? Él ya estaba muerto. Y entonces el pueblo dijo, ¿y ahora quién seguimos? Se murió el que era nuestro líder, ya no está, ¿sí? En ese momento era necesario asumir el cargo, porque el ejército necesitaba tener un general que había muerto, ya estaba muerto, Amasa, ¿sí? Abisai era inferior en cargo a Joab, por tanto, él no podía asumir el cargo. Entonces, Joab se había ganado el prestigio, se había ganado la confianza de todos. Recordemos que él fue el que era el general del ejército de David. Amasa fue reemplazado en el tiempo de Absalón. ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje? Hay ministerios y ministros que están muertos a causa del pecado, de la desobediencia, al igual que Amasa. Y muchos que los siguen o que los siguen, que dependen de ellos, están a la deriva sin saber qué hacer. ¿Sí? Alguien necesita levantar su voz y decir, avancemos en el reino. Nuestro comandante en jefe, Yeshua, nos necesita. Esto fue lo que hizo este hombre. Ni siquiera fue Abisaí. Dice que fue uno de los hombres de Joab, uno de este valiente. Dijo, ya no hay general, se murió Amasa, está muerto. Y ahora necesitamos un líder. Necesitamos quien nos guíe. Necesitamos quien nos dirija. El que debe de asumir este cargo es Joab, porque él fue el comandante desde el principio. Entonces, ¿qué pasó? Él da esa voz y cuando este hombre mira a un lado, dice que Amasa estaba allí a mitad del camino. Y la gente pasaba, los guerreros pasaban y se detenían. Usted se imagina que decían, pobrecito, mírenlo cómo murió. La gente se detenía. Y era importante que todo el pueblo vaya, salga, ¿verdad? Porque había una división en Israel. Pero como estaba allí, todo dice que su sangre a mitad del camino, todos estaban detenidos. ¿Quiénes se detuvieron? Los guerreros, los que tenían que levantarse e ir en pos del rebelde. ¿Qué nos hace ver esto en este tiempo? Aquí dice sangre. Cuando hay manos contaminadas de sangre, cuando hay contaminación, allí también el ejército se detiene, se paraliza. La palabra dice, ¿quién subirá al monte de Adonai? El limpio de manos y el puro de corazón. Pero hay cosas, como dice la escritura, 7 cosas aborrece Adonai, ¿verdad? ¿Qué cosa? También lo que está contaminado de sangre. Y sabemos que sangre, sabemos que no solamente es el hecho de que haya una muerte literal como acá, sabemos que es derramamiento de sangre. La lazonjara es derramamiento de sangre, abortos es derramamiento de sangre, masturbación es derramamiento de sangre, usar preservativos es derramamiento de sangre y eso paraliza, detiene, podemos decir muchas cosas más acerca del derramamiento de sangre. ¿Qué pasa? Había un pueblo detenido a causa de esa sangre, había un pueblo que no avanzaba, ¿sí?
Y dice que este hombre, mire que no da ni el nombre, dice, y viendo aquel hombre que todo el pueblo estaba parado, paralizado, ¿qué hizo? Este hombre apartó a Masa del camino y echó sobre él una vestidura. ¿Qué nos hace ver en este tiempo? Al igual que Amasa, muchos ministros están revolcándose en su pecado. Y este pecado, esta contaminación de sangre a causa del robo, de la lazonjará, del adulterio, de la fornicación, muchos creyentes están detenidos, no pueden avanzar. Es necesario que alguien se levante a quitar de en medio a los Amasa. Es necesario que alguien se levante a quitar de en medio el pecado. Es necesario que alguien se levante. Amasa también representa a los desobedientes. Hay que sacarlos del camino para que el pueblo pueda avanzar. Amasa representa los que no obedecen instrucción. Él no obedeció la instrucción del rey, ¿sí? Siendo el general. Veamos algo importante. El verso 13 dice, luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab, o sea, al valiente, al guerrero, para ir tras Seba, hijo de Bici. Es tremendo. ¿Cuándo pudieron avanzar? ¿Cuándo pudieron ir a cumplir esta asignación, esta comisión? Cuando ellos limpiaron el camino, porque Amasa estaba en medio del camino. Amasa representa el pecado de desobediencia también. Hay que quitar del camino. ¿Por qué muchos no avanzan? ¿Por qué muchos ministros, no voy a hablar de ministerios, de ministros, no avanzan? Porque todavía hay pecado en medio de ellos. Porque todavía el pecado está allí. Porque la desobediencia está ahí. Mientras usted no lo quite de su camino, usted no va a poder avanzar. Y cuando hablo de poder avanzar, no hablo al servicio solamente del Padre. Hablo del cumplimiento de la promesa que el Padre le ha dado a su vida. No puede avanzar, no lo ve. ¿Por qué? Porque está en la mitad de su camino, está la desobediencia, está el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario quitarlo del camino. Es necesario limpiar nuestro camino. Y no solamente en beneficio de una persona. Acá podemos ver que era en beneficio de todo un campamento de guerra. Un desobediente, uno que contamine, impide el avance de todo un ejército. Tengamos cuidado, porque con el haba no se juega. ¿Sí? Joab era un verdadero líder. ¿Y sabe por qué los soldados le siguieron? Porque vieron que Joab era un hombre valiente de guerra y que exitosamente había guiado a los soldados de Israel por mucho tiempo. Ellos no dudaron de seguirlo. Veamos qué dice el verso 14, rapidito. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Maacá y todo Barín. Y se juntaron y lo siguieron también. Tremendo. Joab era un líder. Joab era un valiente. Que cuando él iba y le hablaba al pueblo, el pueblo avanzaba. El pueblo seguía, el pueblo se unía. Necesitamos esos líderes valientes, esos líderes decididos a avanzar en el reino. Mientras Joab salió y fue por todas las tribus de Israel, recordemos que el rebelde, recordemos que Seba había dividido a las tribus, ¿verdad? Pero cuando Joab sale y va por todas las tribus, dice que los siguieron. Joab pudo encontrar personas leales al rey en todas las tribus de Israel. A pesar de que el rebelde, del que trajo rebelión y división,
reunió un ejército en contra de David, había mucha gente que todavía seguía a David, eran leales a David. ¿Qué podemos decir nosotros para este tiempo? Podemos decir que todavía hay aquellos leales al Rey de Reyes. Todavía hay aquellos que están dispuestos a seguir, a avanzar. Que aunque hayan algunos que como Seba trajo división y muchos lo siguieron, aún hay unos que son leales. Vamos a ver qué pasa. Vimos acá a un desobediente. La desobediencia es pecado. Recordemos que Amasa desobediente murió en su pecado. Vamos a ver qué pasa con Seba, el que trajo división en Israel. Porque a veces creemos que el rey no pasa nada, el rey no hace nada. Yo he hecho muchas cosas, he cometido pecados, Dios es bueno, a mí no me castiga. Veamos qué pasa. Amasa, ya vimos cómo terminó. Vamos a ver cuál fue el final de la rebelión de Seba. Vamos a ver el verso 15. Dice, y vinieron y lo sitiaron, ¿a quién? Al rebelde, al divisor, a Seba. Lo sitiaron en Abel-Maca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Vamos a ver algo interesante. Estamos viendo guerra espiritual, no veamos literal, derribar murallas. Dice aquí el verso 15 que sitiaron, pusieron una rampa contra la ciudad, que la ciudad donde estaba escondido Seba, el que trajo división, estaba sitiada. ¿Quién sitió la ciudad? Todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Es decir, en un equipo de guerra hay unidad. ¿Por qué el pueblo de Israel gana batallas? Por la unidad. Esto no es, no, si quiere usted, yo estoy cansado. ¿Cuál es nuestro equipo de guerra ahora? ¿Cómo nosotros hacemos una guerra? ¿Será que usted está parado en los muros de la oración? ¿Será que usted está cubriendo las brechas de intercesión? ¿Está cubriendo la posición que el Padre le ha entregado dentro de su ejército? ¿O mientras otros están despiertos, usted duerme? Mientras otros están haciendo y cumpliendo una asignación en el reino, usted dice, no, yo me voy a dormir. ¿Qué tal tenemos una vigilia y unos en vigilia y otros durmiendo? ¿Será que todos, como dice acá, vamos a trabajar por derribar al enemigo, por derribar el muro? ¿Cuál es el muro en su vida? ¿Qué es aquello que no le deja pasar al siguiente ciclo? ¿Qué es aquello que no le deja pasar al siguiente nivel? ¿Qué es aquel muro que se ha interpuesto entre usted, su salud, sus finanzas, su familia, su matrimonio? ¿Cuál es ese muro? ¿Queremos que uno solo vaya y pelee o vamos todos a pelear una batalla para derribar ese muro? ¿Qué vamos a hacer? Cuando Seba sale, él toma como refugio esta ciudad de Abel. Eso dice la palabra. Joab se entera que estaba allí y Joab dijo, hay que sitiar la ciudad. ¿Cuántos recordamos el pasaje de los muros de Jericó? ¿Cierto? ¿Cuántos recordamos ese pasaje? Hay que sitiarla. Y sitiar no es solamente, no, yo ya oré 10 minutos. Voy a hablar ya espiritualmente. ¿Será que verdaderamente estamos sitiando para derribar al enemigo? ¿Será que verdaderamente nosotros todos juntos y unánimes estamos trabajando por derribar al enemigo que se levantó y que está trayendo división en medio del campamento? ¿Cuál es tu primer campamento? Tu familia. ¿Cuál es tu primer campamento? Tu casa. ¿Y qué hay dentro de tu casa? ¿Qué se mueve dentro de tu casa? Quizás es tu salud. ¿Qué es lo que te está dividiendo o está dividiendo tu comunión con el Padre? ¿Cuál es ese enemigo? Hay que sitiarlo. No crea que simplemente ya oré 10 minutos y listo. No. En este tiempo, el sitio de guerra o
sitiar una ciudad era una experiencia terrible para esa ciudad. ¿Sabe por qué? Porque había sangre derramada, porque había muerte. ¿Sabe usted que el enemigo también sitia? Es decir, hace un vallado. ¿Será que nosotros, como guerreros del reino, esos valientes, también estamos sitiando? ¿O vamos a permitir que el enemigo traiga espada, sangre, o nos vamos a levantar como valientes? Joab y sus varones valientes guerreros sitiaron esa ciudad, ¿sabe para qué? A fin de tomar al enemigo. ¿A cuántos? Uno solo. Es tremendo, ¿no? Todo un ejército para un enemigo. Todo un ejército. Iban tras la cabeza de Seba. ¿Qué pasa acá? Vemos algo interesante, que todos trabajaban por el mismo fin. Todos. El blanco era uno, Seba, el rebelde, el que se opuso. Todos trabajaban bajo órdenes de quién? De un comandante, de un general, de Joab. Espiritualmente, nosotros tenemos que aprender esas estrategias de guerra, lo que está escrito. Mire, la gente se afana, y ustedes no dan clase de guerra espiritual, pero si la palabra es la que nos enseña. Sin obediencia a la Torah, no hay guerra efectiva. Van a estar dando, errando al blanco. En el reino, los guerreros, hay que ser certeros. Vemos acá que el fin de sitiar la ciudad, de poner esta rampla, era derribar ese muro que había allí, un muro que era muy fortificado y que les impedía entrar a la ciudad. En la ciudad se escondía el rebelde. ¿Qué pasa con nosotros como creyentes? También si el Padre nos llama a cumplir una misión en su reino, quizás usted ni siquiera sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Padre le va a entregar en sus manos? Toda una ciudad se iba a ver afectada por un rebelde, ¿sí? Porque iban a entrar a la ciudad, iba a haber sangre, ¿sí? ¿Qué pasa con un rebelde dentro de una casa, dentro de un ministerio? Afecta a todos los que estamos dentro. Si alguien es rebelde en su casa, cuando hablo de rebelde, estoy hablando rebeldía o rebelión contra las instrucciones del Padre. Estoy hablando de pecado. Cuando entra el pecado en una casa, en una familia, todos se van a ver afectados. No piense que solamente, no, si me castiga Dios, que me castigue a mí, ya. No, no, no. Se van a ver afectados todos y todo lo que está dentro de su casa. Se va a ver afectado su salud, se va a ver afectado sus finanzas, se va a ver afectado si tiene una empresa, si tiene un negocio, se va a ver afectada las áreas de su vida. Y a veces no entendemos por qué. Y esto pasaba que cuando entraba, ¿verdad? El ejército a buscar a un rebelde, a buscar a alguien, se veía afectada esa ciudad y había derramamiento de sangre. ¿Cuántos recordamos a Jonás, verdad? Que la embarcación se estaba viendo afectada por uno que estaba dentro. Y Jonás dijo, ese soy yo, lánceme a mí. Así deberíamos de ser de valientes. Cuando sabemos que nosotros somos los causantes, ¿verdad? De consecuencias, de lo que está llegando a nuestra casa o a un ministerio. Yo soy el rebelde, yo soy el que no he obedecido, yo soy el que cometí pecado. Jonás dijo, láncenme a mí para que la tormenta ya no sea más, para que ya no más, para que cese esto. Bueno, digamos, ¿qué pasa? Ellos ya estaban a punto de derribar el muro. ¿Por qué iban a derribar ya el muro? Iba a caer, porque todos trabajaron en unidad, porque todos estaban allí, ¿verdad? ¿Qué pasa? El enemigo estaba dentro. Y como el enemigo estaba dentro, iba a haber un derramamiento de sangre. Dice el verso 16 algo interesante para nosotros. Dice, entonces una mujer
sabia, no cualquier mujer, sabia. ¿Quién es una mujer sabia? Ya lo hemos leído, ¿verdad? Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Adonai, esa será alabada. Una mujer sabia, dice la escritura, que la sabiduría, ¿cuál es? ¿De dónde viene la sabiduría? De la obediencia a la palabra. Esta mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oigan, oigan, les ruego que digan a Joab que venga acá para que yo hable con él. Vamos a ver algo interesante acá. ¿Sí? Sabia, según el Strong, significa astuto, avisado, inteligente, ingenioso, experto, hábil, excelente, maestro, perito, prudente. Esta mujer sabia, por lo que vemos acá, fue lo suficientemente lista. ¿Sabe para qué? Para buscar un arreglo, para buscar un final rápido para esta lucha. Esta mujer sabia no quería que se cause daño a su gente, a la que estaba dentro de su ciudad por causa de uno. ¿Sí? Recordemos rápidamente que dice la escritura de una mujer sabia, que la sabia edifica la casa, la necia destruye. Esta mujer iba a hacer algo importante. Con su sabiduría iba a edificar. Ella no iba a permitir que se derribe su muro, ese muro de su ciudad. Ella no permitiría que su ciudad sea destruida, es decir, que mueran muchos por causa de un rebelde, por causa de un desobediente. ¿Sí? Mire que ella dijo, llamen a Joab, yo necesito hablar con él. ¿Sí? Ella iba a hacer algo provechoso para su pueblo. En su pueblo estaba su familia. ¿Será que nosotros estamos actuando con sabiduría en nuestra ciudad, en nuestra nación? Quizás por causa de la rebelión, la desobediencia al Padre. Hay juicio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Acaso no nos damos cuenta que dentro de esa ciudad o de esa nación estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabios o necios? Y no vea a la mujer literal como una mujer, vea al creyente, vea al pueblo creyente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos usando la sabiduría? Ahora sí le voy a hablar a las mujeres. Si la destrucción está llamando a la puerta, si vemos que la destrucción está llegando, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos usando la sabiduría o estamos como necios derribando todo? ¿Cuántas recordamos a Abigail? Ella detuvo muerte. Iba a haber una muerte por causa de Nabal, un necio, pero Abigail fue sabia. Esta mujer dijo, digan a Joab que venga acá. Ella necesitaba hablar con Joab. ¿Saben por qué? Porque él era el comandante. Él estaba al frente de esa asignación. Ella buscó a la persona correcta para impedir el derramamiento de sangre de su pueblo, en su pueblo. ¿Quién es nuestro comandante? ¿Quién es nuestro líder? Yeshua está esperando que nosotros vayamos a interceder, que nosotros intercedamos. Hay un juicio en las naciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos orando, sabiendo que nosotros estamos dentro de esa nación, en nuestros hijos, en nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo? Aquí había un juicio. El rey mandó a buscar al rebelde. El rey mandó a buscar al que trajo división. Iba a haber derramamiento de sangre. Y lo mismo pasa en este tiempo. Puede ser en una nación, puede ser en una casa, puede ser en una congregación. ¿Qué estamos haciendo nosotros para clamar misericordia? Esta mujer fue sabia y esta mujer buscó, fue a lo correcto, fue a buscar al general. Ella sabía de dónde podía conseguir respuestas.
Lo mismo tenemos que hacer, buscar al Padre su misericordia. Cuando dice el verso 17, cuando él se acercó a ella, la mujer le dijo, ¿eres tú, Joab? ¿Sabe qué? Ella ni siquiera lo conocía. Ella le dijo, ella preguntó y dijo, eso no está escrito, ¿no? Pero lo podemos sacar por lo que dice. Quizás ella dijo, ¿quién es el general acá en este grupo, en este ejército? Y le dijeron, es Joab. Y ella dijo, díganle que yo quiero hablar con él. Y cuando él llega, ella le dice, ¿eres tú, Joab? Y él le dijo, yo soy. Suena algo parecido, tremendo. Esta mujer tuvo un encuentro con aquel que llevaba la espada para destruir. ¿Será que nosotros estamos provocando ese encuentro con aquel que tiene espada desenvainada para ejecutar juicio? Joab le dijo, yo soy. Y ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. ¿Sabe algo? El Padre siempre está dispuesto a escuchar, pero tenemos que provocar que Él nos escuche. Esta mujer no se quedó esperando a ver que venga destrucción a su pueblo. Ella hizo algo. Ella se levantó. Y esta mujer representa al pueblo creyente que está dormido. Mucho pueblo está siendo necio, insensato, está dormido, mirando que llega destrucción a su casa, a su familia, porque hay juicio para las naciones. Y el pueblo creyente está distraído en los shows dentro de las iglesias, en haciendo lo que no edifica. Tenemos que clamar misericordia porque la espada del rey está desenvainada en las naciones. Y nosotros, tranquilos, creyendo que solamente es enseñanza, enseñanza y enseñanza. Y Padre me daba una palabra. Y es que muy lindo todo lo que hacen nuestros hermanos los enseñadores de Torah. Nosotros también lo enseñamos, pero no solo es enseñar Torah. Mucho pueblo está ignorando lo que está ejecutando para las naciones. Están dormidos. Por eso es que Yeshua dijo, mucha letra mata. El espíritu trae vida, porque necesitamos del espíritu, de su rúa, para que nos revele cuál es la dimensión profética de la palabra en este tiempo para nosotros. No solo es llenarnos de conocimiento, es actuar a la voz de nuestro comandante en jefe. Y él le dijo, oigo. Vemos acá, ¿sí?, que Joab significa Adonai es padre. Y él responde, yo soy. ¿Sí? Y él le dice, escúchame. Ella no lo conocía. Hasta fue sabia preguntar. Ella tuvo un encuentro. Y eso es lo que el Padre quiere, un encuentro con su pueblo. Entonces, volvió ella a hablar, dice el verso 18, diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntara, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. ¿Sí? Ella, ¿sí?, le quiso expresar con estas palabras que la Torá enseña primero que se llama paz antes que atacar a una ciudad, a una familia. Que el Padre también nos da la oportunidad de hacer un teshuvá, de arrepentirnos, de volvernos a Él antes de ejecutar un juicio. El Padre no es malo, Él siempre nos da la oportunidad. Y ella que le sigue diciendo, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Adonai? Tremendo. Mire cómo ella llega. ¿Sabe cómo llega? Con palabras que tocan el corazón de Joab. ¿Cómo estamos llegando al Padre? ¿Sabe que mucha gente está, yo reprendo y echo fuera y peleándose con los presidentes de las naciones? Tenemos que buscar es la misericordia del Padre. Tenemos que aprender a llegar a nuestro Rey. Y
Ella le dice, soy de las pacíficas. Y es tremendo porque esto nos lleva a Mateo 5:9, cuando Yeshua dijo, bienaventurados los pacificadores. A ellos los llamará hijos de Elohim. Tremendo aquellos, en cambio, que buscan solo pleitos y guerras. Pero aquel que es pacificador, aquel que busca la paz, ese es un hijo de Elohim. Ese es un hijo de Dios. Y ella le dice, pero tú procuras destruir a una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Adonai? Ella le hace reflexionar, reaccionar, entender que ese enfrentamiento que él quería dar iba a traer muerte y destrucción a esta ciudad. Recordemos que ciudad tiene que ver con personas, con familias. Y es tremendo porque ella le dice a la tierra, ¿por qué quieres destruir la heredad? Es decir, la tierra también el Padre nos da por heredad. ¿Estamos cuidando realmente la tierra? Los hijos son heredad, la esposa es herencia, el ministerio es una herencia. ¿Está cuidando lo que el Padre le ha dado? ¿Qué más puedo decir? Este hombre, ¿verdad? Le dice, no, 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 no es así. Pero hay algo importante. Esta mujer le dice, ¿quieres dañar a lo que el Padre nos ha dado? Nosotros tenemos que meditar y que Dios nos libre de destruir lo que le pertenece a Él, lo que es heredad, lo que Él nos ha dado. Y yo les quiero decir algo que el Padre me dio para entregar. ¿Sabe qué es de Él? Este cuerpo es templo de Elohim. ¿Será que usted está cuidando ese templo? La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque Kadosh, santo, es el templo de Elohim, el cual son ustedes. ¿Será que verdaderamente este templo está apartado, Kadosh, apartado? ¿O será que lo está destruyendo? Hay muchas formas de destruir este templo. Cuidado con contaminarlo. Ya conocemos Torah, conocemos leyes alimenticias, conocemos que puede traer contaminación. ¿Qué estamos metiendo a este templo? Tanto como comida literal que llena nuestro vientre y también con comida, enseñanza. ¿Qué pan estamos entrando? Cuidado con destruir el templo. Cuidado la inmoralidad sexual que entra primero por los ojos. Cuando esta mujer le dice esto a Joab, Joab dice, nunca tal cosa me acontezca, que yo destruya algo que el Padre ha dado. Y él le dice, la cosa no es así. Miren lo que dice el verso 21, ya estamos culminando. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entrega a este solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer le dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Vamos a ver algo importante en esta porción que ya estamos culminando. Sí, dice que él le dice acá, mire de qué lo culpa a Seba. ¿Por qué iban a buscar la cabeza de Seba? Dice, no, 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 no. Voy a parafrasear, le dice, no, 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 no. La cosa no es así. Yo no he venido a destruir la ciudad. Yo he venido porque un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bici, ha levantado su mano contra el rey. Tremendo. Y eso nos lleva a nosotros a meditar. Levantar nuestra mano contra el rey. ¿Quién era el rey? El ungido del Abacado. Y podemos estar levantando nuestra mano.
vamos a ver en las dimensiones. Contra David, sí, el ungido, el que dirigía a Israel, ¿verdad? Podemos decir, levantar la mano contra un ungido del Todopoderoso. ¿Para qué levanta la mano usted? Para golpear. ¿Cómo se da golpe? La palabra dice que nuestras palabras también son golpe de espada. Podemos estar levantando nuestra mano contra el Rey de Reyes, rebelándonos contra él. Y a Seba, cuando va a Joab, no le dice, no, es que miren, él causó división. No, no, él dice, levantó su mano contra el rey. Y es por eso que lo buscamos. Entréganos a él y yo me voy de la ciudad. Tremendo, ¿no? Y la mujer le dice, su cabeza te será arrojada desde el muro. ¿Sí? Joab era un hombre de guerra, pero también muy práctico. Joab no tenía nada en contra de esa ciudad, nada. Era contra Seba, contra el que levantó su mano contra el rey. Mire, cuando nosotros hacemos algo contra una persona, creemos que nos rebelamos contra esa persona y nos podemos estar rebelando primero contra el Todopoderoso. Y Joab lo que les estaba diciendo, si ustedes me ayudan a atrapar a Seba, yo me voy. ¿Sí? Y la mujer le dijo, hace un compromiso con Joab y le dijo, mira, la cabeza del que buscas se te va a arrojar desde el muro. Cabeza. Cuando trajo división Seba en el pueblo de Israel, se fue a atacar directamente al rey, a la cabeza del rey. Ahora su cabeza iba a ser arrojada. Y ella, notemos algo, no le dice, yo te voy a entregar. No, esta mujer usó su sabiduría para actuar. Ella le dijo, te será arrojada. 22 dice, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Tremendo. ¿A dónde fue la mujer? La mujer fue con palabras sabias a hablar con los dirigentes de su ciudad. ¿Sí? Y ella fue a contarles todo lo que estaba pasando. Fue a contarles, seguramente Seba se rebeló contra el rey. Ella era una mujer sabia que tenía credibilidad en su pueblo. Mire, muchos quieren salir a hablar la palabra, pero no tienen credibilidad porque no viven lo que predican. ¿Cómo le van a creer si no vivimos lo que predicamos? Para que las personas tengan credibilidad en nosotros, tenemos que vivir lo que predicamos. De lo contrario, el enemigo hará burla. ¿Sí? Y sabe lo que dice. Todo, fue a todo el pueblo con su sabiduría. Los varones de esa ciudad confiaron en las palabras de esa mujer. Ella con su sabiduría hizo su parte y los varones de su ciudad tenían que hacer lo que le correspondía. Trabajo en equipo, varones y mujeres. La mujer fue sabia, habló, tocó el corazón de este general que tenía desenvainada la espada, pero los hombres tenían que hacer un trabajo. Hoy voy a hablar de forma espiritual. Los hombres se han acostumbrado a que las mujeres oren, a que las mujeres ayunen, a que las mujeres tengan intimidad con el Padre y ellos no están haciendo su parte. Varones, el Padre les va a pedir cuentas a ustedes de su sacerdocio. Les va a pedir cuentas de lo que Él les ha dado. Tiempo de levantar. Ella fue la que buscó solución a un conflicto, a un derramamiento de sangre. Buscó la manera. Ella supo llegar a los dirigentes de su ciudad, a los varones, y ellos hicieron lo que les correspondía. Vamos a ver lo que ellos hicieron. Dice, ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. O sea que ellos hicieron como la mujer le propuso a Joab. Y él tocó el shofar y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey y a Jerusalén. Varón, ¿quién es el que le va a cortar la cabeza?
Yo les voy a decir algo a los varones. No espere que su esposa o que el padre traiga respuestas a través de su esposa. Hay cosas que usted tiene que ejecutar. Hay cosas que usted tiene que hacer. Y lo que está haciendo de tropiezo en su casa, el pecado que está en su casa, es usted el que tiene que cortarle la cabeza. Si ese pecado está en su casa, es usted el que tiene que sacarlo. ¿O qué piensa? Que su esposa tiene que sacar el pecado de su casa. ¿Qué está haciendo usted como sacerdote? ¿Qué está haciendo usted en medio de la congregación, en medio del ministerio? Es tiempo que se levante. Es tiempo que dejemos la pereza espiritual. No son vanas repeticiones. Es el compromiso con el Padre. Su ayuda idónea, su esposa hace su parte, pero usted, varón, es el sacerdote. Usted es el que tiene que usar la espada y usar bien la espada de la palabra. ¿Cómo cree que le va a cortar la cabeza si no usa la espada? Vemos acá que dice que le cortan la cabeza. La mujer, con sus palabras de sabiduría, ella tuvo una influencia para bien en los hombres de su ciudad. Aquí no vemos una mujer manipuladora. Aquí no vemos una mujer usando manipulación. No, vemos una mujer sabia. Y ella, ¿verdad? Con toda la influencia que tenía, influencia de credibilidad, de que creían en ella, ¿verdad? Los varones hicieron su parte, cortaron la cabeza. Pero ¿qué vemos acá en Seba? Seba probablemente pensó que estaba salvo dentro de esos muros. Dijo, no, aquí nadie me ve, aquí nadie me saca. Seba pensó que estaba salvo. Yo les voy a decir algo hoy. Nadie está a salvo cuando corre en contra de la voluntad del Todopoderoso. Nadie está a salvo cuando alguien está haciendo lo que al Padre le desagrada. Nadie está salvo cuando alguien está en rebelión contra el Padre, cuando alguien está en desobediencia con el Padre. Nadie está salvo cuando se levanta la mano contra el Padre. Levantar la mano contra el Padre es desobedecer. Eso significa. Todo aquello que estaba salvo y dijo, no, aquí en estos muros nadie me coge, nadie me saca de aquí, nadie. No hay un muro suficientemente grande o fuerte para protegerse contra el Todopoderoso. Cuando Él va en busca del rebelde, cuando Él va en busca del desobediente, cuando Él va a ejecutar su juicio al transgresor, no hay muro que lo proteja. Hay muchos que se sienten protegidos y dicen, no, dentro de mi casa no pasa nada, aquí hay oración, aquí hay ayuno, pero el pecado sigue allí. No hay muro que vaya a proteger al pecador. Cuando el Padre ha dado la oportunidad de un teshuvá y no se arrepiente, eso es levantar la mano contra el Todopoderoso. Dice el verso 22 que luego, ¿verdad? Que ya le arrojaron la cabeza. Joab no hizo nada en contra de ese pueblo, no hubo derramamiento de sangre, fueron por la cabeza del desobediente. Las demás familias no vivieron nada más, nada, no les pasó nada. Entregaron la cabeza del rebelde, del desobediente, del transgresor. Y dice que Joab tocó trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno se fue a su tienda. Podemos ver que Joab toca trompeta en señal o de término de una guerra. Joab tomó el shofar y dijo, se acabó. Tenemos la cabeza del rebelde. Y al sonido del shofar, cada uno se volvió a su tierra. Y dice que Joab se volvió a Jerusalén. ¿Saben con qué? Con la cabeza del rebelde. Podemos nosotros relacionar esta rebelión de Seba, ¿sí? Y ese refugio que él buscó en esta ciudad de Abel con la condición actual de muchos creyentes. Muchos creyentes creen que están a salvo, ¿sí? No, yo me fui a otro lado, yo estoy haciendo tal cosa. Y es más, para muchos creyentes que andan en rebelión, ¿verdad? Piensan que, o en su propio corazón, piensan que están ellos cercados. Dicen, no, hasta ahora no me ha pasado nada,
Me dieron una palabra de juicio, pero no, vea, Dios es bueno, no pasa nada. Cada corazón es una ciudad cercada y los rebeldes se escudan en su corazón malo y engañoso que les hace pensar que todo está bien, que no va a pasar nada, que Diosito es bueno, que Dios es amor. Dios también es fuego consumidor. Todo rebelde al Creador primeramente, al final se encuentra con su mano de poder. Y aquí vemos una mujer sabia que intervino por el derramamiento de sangre en una ciudad. Dijo, no, detén esa espada. ¿Sí? Todo rebelde al final se encuentra con la mano de poder del Shaddai. Si no, mire a Saúl, mire a Absalón, mire a Coré. El Altísimo demandó la cabeza de Seba por su rebelión. Así terminó la rebelión de Seba. Así terminó. ¿Sí? Entonces, esto nos hace ver a cada uno de nosotros que en el reino no es jugado. En el reino no es palabras, son acciones. En el reino no es conocimiento de la palabra, es aplicarla a nuestra vida. Vamos a ver la mano del Todopoderoso en estos tiempos. Y el Padre ha dado oportunidad a muchos para que se arrepientan. Clamemos porque la sangre de la espada desenvainada del juicio de nuestro Padre no nos toque. Clamemos que esa espada no llegue a los nuestros en el nombre de Dios. Amén.